El palacio de Almira se extendía como una joya de cristal suspendida sobre las nubes de la luna Ulisar. Cada columna brillaba con luz líquida, cada alfombra flotaba apenas a unos milímetros del suelo como si rehusara tocar la piedra. Era el corazón político de una civilización orgullosa y milenaria. Y allí, rodeada por las grandes casas de la galaxia, estaba la princesa Nareli. Tenía 19 años galácticos, lo que en los calendarios humanos sería un poco más. Pero su porte, su voz y sus gestos estaban tan pulidos como si hubiera vivido siglos. Su piel tenía un tono violeta pálido que parecía cambiar de matiz con la luz, y sus ojos rasgados brillaban con un fulgor metálico. Lucía una corona pequeña, tejida de luz sólida, y una expresión que sugería que todo lo que no fuera ella misma era una decepción. La corte murmuraba. La princesa se aburría. Otro día, otra reunión. Otro desfile de pretendientes, generales, embajadores. El próximo es humano, princesa, le susurró su consejera. ¿Humano? Respondió sin disimular su fastidio. ¿Acaso creen que somos una especie necesitada de curiosidades? Antes de que pudieran responderle, las puertas del salón se abrieron. Entró solo, sin escolta, sin música ni protocolo. Elías Navarro caminaba con una postura relajada, las manos cruzadas a la espalda. Su uniforme era simple, una tela oscura que abrazaba su figura atlética con sobriedad. No portaba armas, ni joyas, ni insignias. Solo la expresión de alguien que no necesitaba probar nada a nadie. Los murmullos se apagaron uno a uno hasta que solo quedó el eco de sus pasos sobre el cristal. Algunos de los presentes se inclinaron con respeto apenas lo vieron. Otros, los más orgullosos, fingieron que no lo veían. Nareli lo observó sin parpadear, como si su mirada pudiera perforar su alma. Esperaba miedo. Esperaba sumisión. Esperaba al menos admiración. Él la miró. Un instante. Directo a los ojos. No había temor. No había fascinación. Solo una calma indescifrable, como si su mirada atravesara la corona, el trono y la arrogancia para ver algo más allá. Algo íntimo. Y entonces Nareli habló. ¿Este es el enviado de la tierra? Su voz era dulce, pero fría, afilada como hielo. ¿Esto es lo mejor que tienen? Esperaba un líder, no un criado vestido de negro. La sala entera se congeló. Elías no reaccionó. Su rostro siguió sereno. No frunció el ceño, no cambió el ritmo de su respiración. Dio un paso más al frente. Luego otro. Se detuvo a la distancia justa frente a ella. Nareli lo observaba con esa sonrisa burlona que reservaba para los inferiores. Lo que no esperaba, fue lo que hizo después. Elías simplemente la miró por última vez. Luego se giró. Y se marchó. Sin decir una palabra. Cada paso que daba alejándose resonaba como un trueno en el corazón de la princesa. El silencio se volvió más denso que la atmósfera de urge nube. Nadie se movía. Nadie osaba emitir sonido alguno. Las risitas anteriores desaparecieron como polvo barrido por el viento. Nareli sintió una punzada extraña en el pecho. Un calor ajeno, casi incómodo, que le recorrió la espina. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Había humillado a cientos antes. Algunos lloraban. Otros temblaban. Otros discutían. Pero este humano la ignoró. Ese gesto, tan simple, fue más devastador que 1000 insultos. ¿Quién? Susurró, pero las palabras no le salían. ¿Quién se cree que es? Desde ese instante, no pudo quitárselo de la mente. Ni esa mirada sin miedo. Ni ese silencio que pesaba más que el orgullo. Ni la forma en que la dejó allí, sola con sus palabras huecas. Esa noche, Nareli no durmió. Y por primera vez, una curiosidad desconocida palpitaba bajo su piel. Algo que se parecía al deseo, al enojo, y quizás, al miedo de no volver a verlo. Pero él ya no estaba en el palacio. Se había ido. Sin pedir nada. Sin dar nada. Y aún así, se lo había llevado todo. La luna Ulisar giraba lentamente sobre su eje de niebla azul, como si el universo entero contuviera la respiración. El palacio de Almira, imponente y resplandeciente, seguía con sus ceremonias y banquetes, pero para la princesa Nareli, todo había perdido color. El trono le parecía más duro, los salones más fríos, las voces de los cortesanos más huecas. No era rabia lo que sentía. Era algo peor. Era una ausencia. Cada palabra que intercambiaba desde entonces le parecía trivial.
Cada rostro alienígena que se acercaba buscando su favor era una mancha sobre la memoria nítida del hombre que la había mirado, y se había marchado. Majestad, ¿por qué no ha salido de sus aposentos en 2 días? Preguntó su consejera, una mujer vieja, de ojos claros, que la conocía desde niña. No me siento inspirada, respondió Nareli mientras giraba entre sus dedos una pequeña pieza de metal negro. Un cilindro liso, parte de la insignia humana que Elías llevaba en su cinturón. Al parecer lo había dejado caer al salir del salón. O quizás, lo había dejado a propósito. La consejera notó la expresión pensativa de la princesa. ¿Es por el humano? Nareli la miró de reojo. No respondió. No lo necesitaba. La anciana suspiró. No deberías permitir que una criatura inferior altere tus emociones. No lo estoy permitiendo, dijo Nareli, apretando con más fuerza el cilindro. Solo estoy considerando las implicaciones diplomáticas. La mentira flotó en el aire como una mariposa moribunda. A 1000 kilómetros del palacio, en las planicies doradas de Almira Sur, un campamento humano improvisado brillaba con luces cálidas bajo la noche estelar. Allí, entre naves de exploración y contenedores de investigación, Elías reparaba un generador dañado junto a un equipo técnico. ¿Seguiste sin decir nada?, preguntó su colega, Andrés, mientras le pasaba una herramienta. No hacía falta. Elías ajustó el dispositivo sin mirar. Podrías haberle respondido. La insultaste más ignorándola que si le hubieras escupido en la cara. Ese no era el objetivo. Andrés rió. Tú nunca dices lo que piensas. Pero en serio, ¿por qué simplemente te fuiste? Elías hizo una pausa. Las estrellas sobre su cabeza parpadeaban con una calma engañosa. El silencio de la noche lo rodeaba como una cúpula invisible. Finalmente, respondió, porque lo único que duele a los orgullosos es no poder afectar a quienes desprecian. La mañana siguiente, un transporte del palacio aterrizó sin aviso en las afueras del campamento humano. Una escolta real descendió con protocolo mínimo. El mensajero, un varón de piel azulada y ojos rojos, alzó la voz con neutralidad diplomática. La princesa Nareli solicita la presencia inmediata del delegado Elías Navarro para una audiencia privada. Todos en el campamento dejaron lo que estaban haciendo. Las miradas se clavaron en Elías. Algunos esperaban que se negara. Otros esperaban que temblara. Pero Elías solo asintió. Estoy ocupado. Puede esperar hasta el anochecer. El mensajero lo miró, atónito. Disculpe, dígale que la veré, cuando termine lo que estoy haciendo. La respuesta llegó al salón del trono como un rayo helado. ¿Te atreves a decirme que no puedes ahora? La voz de Nareli temblaba, pero no de ira. De incredulidad. Jamás, en toda su vida, alguien le había hecho esperar. Y mucho menos con una excusa tan simple. La anciana consejera la observaba con atención. Vio la tensión en sus dedos. El modo en que respiraba por la nariz, como si algo se agitara dentro de ella. ¿Qué tiene ese humano que no tengan los demás?, preguntó en voz baja. Nareli no contestó. Se levantó y caminó hasta la terraza del palacio, donde el cielo de 2 soles comenzaba a teñirse de rosa. Durante años, se había sentido superior a todos. Intocable. Intensa como una tormenta, perfecta como una estatua tallada por los dioses de su raza. Pero ahora se sentía humana. No en su piel, sino en su pecho, en su orgullo herido, en su curiosidad desbordada, en el deseo insensato de que él la mirara otra vez, no como lo hizo la primera vez, sino como si esta vez ella realmente importara. No acepto esto, murmuró para sí. Entonces, ¿lo mandarás llamar de nuevo? Nareli sonrió, por primera vez en 3 días. No. Iré yo. Cuando descendió del transporte real al atardecer, el campamento humano se quedó en silencio. Nadie entendía lo que veía. Una princesa alienígena, hija del trono de Ulisar, caminando sola entre carpas de ingenieros, con la mirada clavada en una sola dirección. Y al fondo, sentado en una silla sencilla, con un libro en la mano y una taza en la otra, estaba Elías. Él la miró. Sin levantarse. Sin sorpresa. Nareli se detuvo a pocos pasos. No sabía qué decir. Solo lo miraba, esperando que dijera algo, que reaccionara, que le diera una pista. Pero Elías cerró el libro con calma y le sostuvo la mirada con la misma paz peligrosa de antes. ¿Por qué no hablaste?, preguntó ella al fin. Porque no eras alguien con quien se pudiera conversar, respondió él con una voz suave, firme. Nareli tragó saliva.
Jamás se había sentido así. Jamás había estado tan viva. Quizá quieras intentarlo ahora, susurró. Elías se levantó. Se acercó. No había arrogancia en él, ni servilismo. Solo verdad. Depende, dijo sin levantar la voz. ¿Eres capaz de escuchar? Y por primera vez, Nareli no respondió con una ofensa. Respondió con un leve asentimiento. Una herida invisible se había abierto dentro de ella. Y en ese silencio compartido, empezó a sanar. La noche sobre Ulisar no era silenciosa. El viento soplaba como si cantara en lenguas antiguas, y la tierra, cargada de minerales vivientes, emitía una vibración casi imperceptible. El campamento humano dormía, excepto por dos figuras que permanecían en el centro, donde una pequeña lámpara térmica proyectaba luz ámbar sobre sus rostros. Nareli y Elías estaban sentados frente a frente. No había escoltas. No había tronos. Solo el murmullo del viento, el aroma del té alienígena que él había servido y el fuego lento que ardía entre ambos, invisible pero real. Ella había aceptado la taza sin una palabra. Algo en su orgullo se había rendido sin batalla. No sabía cómo había llegado a eso. Solo sabía que no quería irse. Eres muy diferente a los otros, dijo Nareli, con los ojos entrecerrados. No tiemblas, no adulas, no te justificas. Porque no tengo que convencerte de nada. Eso es precisamente lo que me desconcierta. Siempre quieren algo. Poder, prestigio, mi cuerpo, mi favor. Pero tú. Yo solo vine a observar. El silencio entre ellos fue pesado por un instante. ¿A observar qué? La manera en que una princesa construye su prisión con piedras de orgullo. Nareli sonrió de lado, pero no hubo burla en su gesto. La herida ya no sangraba. Empezaba a latir con otra intención. Eso sonó a poesía. Fue una observación honesta. Y cruel. Las verdades lo son. Se miraron. Elías no apartó la vista, y Nareli no quiso hacerlo esta vez. Había una ternura feroz en sus ojos, algo que no sabía nombrar. Era diferente al deseo simple o al juego de seducción. No era sumisión, tampoco dominio. Era otra cosa. Interés real. Y eso la desarmaba. ¿Qué ves ahora? Preguntó ella, bajando un poco la voz. Una mujer que por fin está dejando que se vea lo que hay bajo la piel. Sus pupilas se dilataron un poco. Un escalofrío le recorrió la columna. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Y, en el fondo, nadie la conocía lo suficiente como para saber que eso era exactamente lo que necesitaba. ¿No tienes miedo de mí? No. Tengo respeto. El miedo es para quienes no saben quiénes son. ¿Y tú lo sabes? Cada vez que estoy contigo, lo recuerdo más. Hubo una pausa. Larga. Silenciosa. Llena de todo lo que no se atrevieron a decir aún. El mundo alrededor parecía desdibujarse. Las luces lejanas del campamento, el murmullo de los transmisores, incluso el frío de la noche. Todo desapareció. Solo quedaban ellos. Nareli bajó la mirada hacia la taza vacía. No he sentido esto antes. Lo sé. No sé si es peligroso. Lo es. ¿Y aún así lo alimentas? Cada noche que respiro. El corazón de Nareli golpeó más fuerte. No se apartó. No se protegió. En cambio, se inclinó un poco hacia él. Las distancias eran mínimas ahora, pero la tensión los envolvía como un campo magnético. Sus rostros estaban cerca. Sus labios, a una elección de encontrarse. Pero no lo hicieron. No todavía. Horas más tarde, mientras caminaba de regreso a su transporte, Nareli no podía dejar de pensar en él. En su voz baja. En su olor simple, terroso, humano. En la forma en que la miraba como si no fuera una figura ceremonial, sino una persona que podía ser amada y desafiada. Se tocó los labios sin pensar. No se habían besado. Pero su boca sentía que lo habían hecho. En el otro extremo del campamento, Elías observaba el cielo, acostado sobre una manta, con los brazos tras la cabeza. No había sonreído, pero su mirada tenía una calidez que no mostraba con frecuencia. Sabía que no había ganado. Sabía que no había vencido. Pero por primera vez, había sido visto. Y eso, para él, significaba todo. Mientras tanto, en la cúpula de vigilancia orbital, una figura sombría observaba las transmisiones privadas. Una sombra entre oficiales, un espía entre generales. Confirmado. La princesa se acerca al humano. ¿Reacción del consejo? Preocupación.
Sospechan manipulación emocional. Una posible debilidad diplomática. ¿Iniciar protocolo de control? No. Todavía no. Pero prepárate. La pantalla mostró el rostro de Elías por unos segundos. Si ese humano la cambia, puede que la galaxia nunca vuelva a ser la misma. Al amanecer, una alerta estalló en el perímetro norte de Ulisar. Y sin saberlo aún, tanto Elías como Nareli estaban a punto de descubrir que no solo el alma puede ser herida, también puede ser llamada a luchar. La explosión sacudió la atmósfera como un trueno vivo. El cielo de Ulisar, habitualmente tranquilo, se iluminó con un relámpago anaranjado que partió las nubes. La alarma resonó en el campamento humano justo antes de que el sistema de defensa detectara las coordenadas de impacto. No fue una tormenta. No fue una falla técnica. Fue un ataque. En menos de un minuto, los sensores captaron múltiples señales de energía concentradas avanzando desde el lado oscuro del planeta. Naves pequeñas, veloces, sin marca diplomática, con patrones térmicos conocidos por los militares humanos. Pero Elías no estaba mirando los monitores. Estaba corriendo hacia el punto de impacto. Nareli. Ella había salido sola esa mañana, queriendo ver el amanecer desde las colinas altas. Se negó a que la escoltaran. Insistió. Había dicho que necesitaba pensar. Que necesitaba sentir el viento sin testigos. Ahora, no respondía al comunicador. Cuando Elías llegó a la zona del cráter, el humo lo envolvía todo. Rocas partidas, árboles en llamas, el suelo vibrando por las réplicas de la onda expansiva. Tosió una vez, cubriéndose la boca con el brazo. Avanzó sin dudar. No gritó su nombre. No pidió ayuda. La buscó. La encontró. Ella estaba caída junto a una roca partida, su túnica rasgada, la piel de su hombro izquierda abierta por una quemadura. Pero viva. Consciente. Su respiración entrecortada. Cuando lo vio, no dijo nada. Tampoco él. Solo se arrodilló y la tocó. No como un soldado revisando un cuerpo, sino como un hombre tocando lo que más teme perder. La sangre de Nareli era azul eléctrico. Fluía despacio. Ella apretó los dientes cuando él arrancó un trozo de su propia camisa para envolverle la herida. No pensé que vendrías, murmuró ella con la voz ronca. Claro que sí, respondió sin mirarla, concentrado en su herida. No tienes idea de cuánto. No creí que te importara. No tienes idea de cuánto. Sus ojos se encontraron en medio del humo y la luz temblorosa del fuego que los rodeaba. Algo pasó entre ellos. No fue ternura. No fue urgencia. Fue algo más profundo, algo que tembló por dentro de sus cuerpos como un presagio. Como si los dioses de ambos mundos hubieran bajado la cabeza y susurrado. Ahora. El grito de un motor se escuchó cerca. Una nave enemiga sobrevolaba el área, escaneando. Vienen, dijo Elías, poniéndose de pie de golpe. Tienes que moverte. No puedo correr, dijo ella, con una mezcla de furia y vergüenza. Entonces te llevo. La levantó sin pedir permiso. Ella no protestó. Rodeó su cuello con un brazo y apoyó su frente en su hombro. Nunca había sido cargada por nadie. No así. No con esa fuerza serena, no con esa seguridad que le hablaba directamente al centro de su pecho. Elías corrió con ella colgada de su cuerpo, zigzagueando entre el humo, bajando colinas, evitando rádares. No pidió ayuda por radio. No se detuvo. La protegía como si fuera suya. Y eso, en el alma de Nareli, lo cambió todo. Cuando por fin llegaron al borde del campamento, fueron rodeados por soldados humanos armados. Zona de combate activa. Gritó uno. Ella está herida, gritó Elías de vuelta. Prioridad médica. Los hombres abrieron paso sin dudar. Una doctora se acercó con un escáner y al ver el estado de Nareli, palideció. No podemos moverla más. Tiene metralla en la parte baja de la espalda. Si se desplaza ahora, entonces aquí es donde la tratamos, interrumpió Elías. Tráelo todo. Y lo hicieron. Montaron un equipo quirúrgico de emergencia en una carpa sellada. Luz artificial. Campos antisépticos. Cirujanos humanos y técnicos alienígenas trabajando codo a codo. Ella no se quejaba. Solo miraba hacia un punto fijo mientras le administraban sedación. Él estaba a su lado, tomándole la mano. No la soltó. Ni cuando ella cerró los ojos. Ni cuando las herramientas comenzaron a entrar en su cuerpo. Ni cuando la sangre brotó más rápido de lo esperado. Fue allí donde ella pronunció su nombre en voz baja, como un secreto robado.
Elías. Fue apenas un susurro. Pero fue un ancla. Él se inclinó. Besó su frente, sin importar quién estaba mirando. Le habló al oído. Palabras que no recordaría más tarde. Solo su tono, su voz, su calor. Cuando terminó la cirugía, ella dormía. Pero algo había cambiado ya en todos los presentes. Incluso los soldados más fríos sabían que no se trataba de una simple princesa. No más. No ahora. Lo vieron en la forma en que él la miraba. En cómo ella no se aferró al poder, sino a su mano. No había duda. Él la había salvado. Pero no con su fuerza, sino con algo mucho más peligroso. Con amor. Horas después, mientras Ulisar se preparaba para la noche, los altos mandos de ambos mundos se reunieron en la sala de guerra. ¿Quiénes fueron los atacantes?, preguntó un almirante humano. No lo sabemos. Pero el blanco era claro. Nareli. No el campamento. ¿Sospechas? Demasiadas. ¿Y el delegado Navarro? El único que no huyó. ¿Entonces? La voz de la general humana fue firme. Entonces, lo protegeremos. A él, y a ella. Aunque eso nos cueste la paz. Esa noche, en una cama médica rodeada de luces tenues, Nareli abrió los ojos. Elías estaba allí. Sentado. Cansado. Vigilando. Ella sonrió. ¿Qué vas a hacer ahora, humano? Esperar a que despiertes del todo. ¿Y si no quiero dormir nunca más? Elías se acercó. Se inclinó. Su rostro a centímetros del de ella. Entonces, quédate despierta conmigo. Y por primera vez, sin máscaras, sin escudos, sin títulos. Se besaron. Y el beso, lento, verdadero, fue la chispa que incendió el destino de dos mundos. Ulisar ardía en rumores. La noticia se había esparcido como una corriente eléctrica por los pasillos del Palacio de Almira y por los corredores metálicos del comando humano. La princesa herida. El delegado humano que la salvó. La imagen de Nareli descansando en una camilla, con la mano de Elías entrelazada a la suya, había llegado a ojos que no sabían distinguir entre amor y traición. Pero ni ella ni él hablaban de eso. No les importaba. El mundo fuera del cuarto donde ella se recuperaba había perdido nitidez. Durante 2 días, ella no lo dejó ir. Lo exigía cerca con los ojos. Lo necesitaba sin pedirlo. Y él, sin saberlo, se volvió todo lo que la mantenía despierta. El ruido de su voz. El peso de su mirada. La forma en que la tocaba sin buscar poseerla, pero dejando en su piel la memoria de cada roce. A veces, ella fingía dormir solo para sentir cómo le acariciaba el cabello. Y a veces, él se sentaba en silencio, temiendo que si hablaba, rompería el hechizo que se había formado entre los dos. La noche del segundo día, Nareli lo llamó con un tono más bajo que nunca. Ven. Él se acercó, como siempre. Pero esta vez, ella levantó la sábana y lo miró de una forma que no dejaba espacio para dudas. Elías no preguntó. Se acostó a su lado, sin rozarla aún. Sus cuerpos separados por apenas milímetros. Respiraciones cruzadas. El latido del corazón de ella retumbando en su oído. Ninguno dormía. Ninguno hablaba. Cuando finalmente ella giró y apoyó una pierna sobre su cuerpo, no fue pasión lo que estalló. Fue entrega. Lentitud. La certeza de que lo que hacían ya no podía detenerse. Sus labios se buscaron, se encontraron, y esta vez no hubo distancia. No fue un beso de alivio ni de gratitud. Fue hambre contenida, respeto liberado, deseo vestido de ternura. Ella tembló cuando él la besó detrás de la oreja. Él se perdió cuando ella le susurró que nunca nadie la había tocado así. No como princesa, como mujer. Sus cuerpos se unieron sin prisa, como si quisieran memorizar cada segundo antes de que el tiempo los robara. Y cuando terminó, no hablaron. Solo permanecieron abrazados. Sin pasado. Sin futuro. Solo ese momento. Y el momento era perfecto. El amanecer trajo la sombra. Las puertas del campamento se abrieron de golpe, y varios oficiales humanos entraron con expresiones graves. Elías se levantó de inmediato. Se vistió con rapidez. Salió de la habitación mientras ella aún dormía profundamente. En el centro de mando, lo esperaban. Interceptamos un mensaje de la alta cámara de Ulisar, dijo la comandante Valdés. No quieren que sigas viendo a la princesa. Lo esperaba. Eso no es todo. Amenazan con romper el tratado si no te retiras de inmediato. ¿Y ustedes?
Nosotros no nos arrodillamos ante amenazas disfrazadas de diplomacia. Pero hay algo más, peores noticias. Elías leyó el informe. Su mirada cambió. Fría. Clara. ¿Están seguros? Totalmente. Alguien del círculo interno de Nareli organizó el ataque. Fue una trampa para hacerla desaparecer. Para hacer que pareciera débil. ¿Ella lo sabe? No. Entonces no la alertaremos aún. Pero ya no es seguro aquí. Tienes razón. La comandante lo miró con dureza, pero también con respeto. Te estás metiendo en algo que va más allá de amor, Elías. Ya lo sé. ¿Vale la pena? Desde la primera vez que me llamó por mi nombre. Esa noche, Elías entró a su habitación sin previo aviso. Ella ya lo esperaba. Sentada en el borde de la cama, vestida con una túnica nueva, sin vendajes. Sus ojos brillaban con intensidad. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, al notar la tensión en su rostro. Él se acercó. Le tomó las manos. Te quieren fuera del juego. ¿Qué juego? El trono. El tratado. Tú y yo. Todo. Estás rodeada de enemigos que llevan tu sangre. ¿Cómo lo sabes? Porque intentaron matarte. Y porque ya no lo ocultan. Nareli bajó la mirada. Durante toda su vida, había sido entrenada para gobernar sin flaquear. Para no confiar en nadie. Para no amar a nadie. Pero allí estaba ese humano que la había roto por dentro, solo para mostrarle que podía reconstruirse distinta. No me voy sin pelear, susurró. Entonces pelea conmigo. Ella lo miró con los labios entreabiertos, como si esas palabras hubieran hecho tambalear todo su mundo. ¿Estás dispuesto a caer por mí? No vine a este planeta para huir. El fuego entre ellos se encendió otra vez. Esta vez no era solo deseo. Era guerra. Horas después, partieron en silencio bajo la oscuridad. Ella llevaba un uniforme negro, como los suyos. Elías pilotaba la nave sin mirar atrás. Sabían a dónde iban. No al exilio. Al centro del problema. Al lugar donde se tejían las traiciones. La cámara dorada. El salón donde los ancianos decidían el destino del trono. Ella iría allí no como víctima. Ni como princesa. Sino como quien ha amado, y ya no tiene miedo de perderlo todo. Y él iría con ella. Aunque eso significara morir. Mientras tanto, desde la cúpula superior del palacio, una figura observaba los cielos. Ya vienen. La criatura humana y la sangre real unida. Interesante. ¿Ordenamos el cierre del espacio aéreo? No. ¿Por qué no? Porque quiero ver con mis propios ojos si el amor que tanto desprecian, puede ser más fuerte que el poder que tanto veneran. Y en los cielos púrpura de Ulisar, una nave cruzaba veloz, llevando a dos almas que ya no pertenecían a sus mundos, sino a algo nuevo. Algo más peligroso que cualquier guerra. Algo que no podían detener. La cámara dorada no era un lugar hecho para la verdad. Era una cúpula monumental flotante, suspendida sobre la ciudad-palacio de Ulisar. Sus muros estaban recubiertos de oro viviente, un mineral que reaccionaba a las emociones de quienes lo rodeaban, vibrando, oscureciéndose, iluminándose según la tensión en el aire. En su centro, 50 tronos menores rodeaban un anillo. Allí, se sentaban los ancianos del consejo. Jueces. Maestros. Traidores con rostros educados. Nareli caminó sola hacia el círculo, su capa negra ondeando tras ella, su postura erguida, sus ojos serenos. A su lado, unos pasos atrás, iba Elías. No como guardaespaldas. No como emisario. Sino como el único hombre en esa sala que no le temía a nadie. Los murmullos cesaron al instante. Ella no pidió permiso para hablar. No lo necesitaba. Ya era reina. Sé lo que están haciendo, dijo con la voz firme, sin levantar el tono. Creen que si muero, podrán controlar a quien pongan en mi lugar. Me ven como una pieza. Un eslabón. Un nombre decorativo para sostener alianzas. Los ancianos se removieron en sus asientos, incómodos. Algunos negaban con la cabeza, fingiendo asombro. Otros la miraban fijamente, sin emoción. Pero cometieron un error, continuó. Me dieron tiempo para ver lo que soy, y lo que puedo ser. Me dieron la herida que me despertó. Y me dieron la razón para luchar. Uno de los consejeros más antiguos se levantó. Alto, de piel grisácea y túnica con símbolos antiguos. Tu relación con el humano ha nublado tu juicio. Hablas con el corazón. Y en esta sala, eso es peligroso. Entonces escuchen bien, intervino Elías,
avanzando hasta quedar junto a ella. Porque no tienen idea de lo peligroso que puede ser el corazón humano. Las luces de la cúpula parpadearon. El anciano lo miró con desprecio apenas contenido. ¿Nos amenazas? No, respondió Elías. Les ofrezco la verdad. Si siguen intentando eliminarla, no solo perderán su reina, perderán su honor, su linaje, y esta alianza, porque la tierra no protegerá a quienes atentan contra la vida de sus aliados. Otro miembro del consejo se puso de pie. ¿Y qué garantía tenemos de que tú no la controlas? La misma que tienen de que ustedes no la han destruido ya, dijo Nareli sin apartar la mirada. Yo decido con quién comparto mi alma. Y si es con un humano, es porque lo elegí libre. No por debilidad, sino por fuerza. Los muros de la cámara brillaron con una luz blanca repentina. El oro viviente respondió a la emoción pura. Elías la miró. Ella también lo miró. Y, delante de todos, le tomó la mano. Ese gesto, pequeño, rompió siglos de protocolo. Y nadie pudo detenerlo. Una voz nueva, femenina, surgió de uno de los tronos laterales. Voto por Nareli. La única heredera que ha demostrado valor. Otra voz la siguió. Y otra. Y otra. Uno a uno, los tronos comenzaron a iluminarse. A pesar del miedo. A pesar de los que aún deseaban su caída, el fuego de lo inevitable se había encendido. No se trataba solo de política. Ni siquiera de alianzas. Se trataba de ella. De ellos. De algo que ya no podía silenciarse. Cuando el último voto fue emitido, la sala se llenó de una luz intensa. El trono central se encendió. La corona viviente, que flotaba suspendida sobre la cámara, descendió lentamente, brillando como si celebrara la rebelión del corazón. Y se posó sobre la cabeza de Nareli. No hubo aplausos. Solo un silencio reverente. Elías la observó en ese instante, sin moverse. La vio cerrar los ojos. Respirar. Y por fin, abrirlos con una calma distinta. Ahora no era solo princesa. Era reina. Pero una reina que no reinaba sola. Ella se giró y le extendió la mano, frente a todos. No necesito un consejero. No necesito un general. Te quiero a mi lado como eres. Humano. Real. Firme. Elías no respondió con palabras. Solo se acercó. Y la besó. Frente a todos. El oro estalló en 1000 tonos de luz. Semanas después, el planeta Ulisar celebró un cambio de era. El trono más antiguo de la galaxia ahora estaba gobernado por una mujer que no había nacido para agradar, sino para desafiarlo todo. A su lado, el único humano en la historia que se había ganado el respeto del consejo, y el amor de una reina. No hubo guerra. No fue necesario. Porque a veces, una verdad sostenida por 2 corazones basta para aplastar 100 mentiras. Y en los jardines flotantes del palacio, entre las flores que cambiaban de forma con el deseo, Nareli y Elías descansaban bajo una sábana de luz, sus cuerpos entrelazados, sus almas calmadas. Ya no había miedo. Ya no había duda. Solo suspiros. Miradas. Y la promesa silenciosa de que, sin importar lo que viniera, siempre se tendrían el uno al otro. Y eso, en una galaxia que había olvidado lo que significaba el amor verdadero. Era todo lo que importaba. Fin.